Bien, en esta oportunidad, en esta clase, vamos a conversar respecto a los postulados que propone Kirchhoff respecto de aquellos circuitos de corriente continua donde encontramos conexión de resistencias mixtas y además encontramos más de una FEM, encontramos más de una pila o de una batería en el circuito. Y Kirchhoff toma la ley de Ohm, toma lo que ocurre en resistencia serie paralelo para un circuito de corriente continua y lo lleva a aquellos circuitos que podríamos decir que son un poco más complejos, sobre los cuales nosotros encontramos, como les decía, más de una batería y encontramos también que las resistencias van a estar conectadas en serie o en paralelo, o incluso no van a tener no va a poder representarse la conexión de la resistencia o por serie o por paralelo, sino que tiene y representa una conexión un poco más compleja. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es describir qué es lo que propone Kirchhoff para este tipo de circuitos. Principalmente entendiendo que son dos leyes, la ley de los nodos y la ley de las mallas, y que con esas dos leyes que se traducen en ecuaciones nosotros vamos a formar sistemas de ecuaciones que nos van a permitir describir cada uno de los circuitos que se nos coloque enfrente, ¿ya? Así que voy a proceder a compartir el documento que nos va a permitir hablar de esto. Bien, entonces las leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, físico, vive entre 1824 y 1887. Y como les comenté al inicio, él propone dos leyes que permiten describir qué es lo que pasa principalmente con la corriente y con las caídas de potencial en aquellos circuitos que son un poquito más complejos de lo que observamos en serie y en paralelo. Esta primera ley se llama ley de los nodos. Y lo primero que tenemos que definir es el concepto de nodo. Bueno, un nodo es una unión del circuito en el cual va a llegar una corriente y va a permitir que a través de esa unión, a través de ese punto, esa corriente se separe en distintas corrientes. Deben entender la corriente como un flujo de agua, por ejemplo, que va por un tubo y que cuando se encuentra con ese punto, por ejemplo en esta imagen, que es el nodo o la unión, se va a separar. Entonces, en esta imagen observamos que viene la corriente 1 y en el nodo, que es ese punto de unión de tres cables, se separa la corriente en la corriente 2 y la corriente 3. Y eso hace que exista una ecuación, o que se pueda formar una ecuación, que es lo que propone la ley de los nodos. La ley de los nodos establece que la suma de las corrientes que entran en ese punto tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese punto. Entonces aquí nosotros observamos en esta imagen que llega la corriente 1, por lo tanto es una sola la corriente que llega, y esa corriente tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces sale la corriente 2 y la corriente 3, por lo tanto se forma esta ecuación que establece que la corriente 1, que es la corriente de llegada al nodo, va a ser igual a la suma de las corrientes de salida, que son I2 e I3. Eso establece que la corriente, cuando circula por un circuito, se mantiene constante, de tal manera que hay una igualdad y que ésta se va redistribuyendo a medida que pasa por distintos nodos. No se redistribuye de manera uniforme, ojo ahí, se va a redistribuir en función de las características que tenga el circuito. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la corriente 1 llega y sale la corriente 2 y la corriente 3, la corriente 2 y la corriente 3 son una parte de la corriente 1. No es que sea la mitad, ya no es así,
puede haber algunos casos en que se redistribuye a través de la mitad, pero la mayoría de las veces no. ¿Ya? La mayoría de las veces es una división de la corriente arbitraria, pero sí se tiene que cumplir que la suma de ellas tiene que ser la suma de las corrientes de llegada. No necesariamente en un punto va a llegar una corriente y van a salir dos. Por ejemplo, aquí, en este caso, vemos que en esta unión llega la corriente 1 y la corriente 2, una por el lado izquierdo hacia la derecha y el otro de la derecha hacia la izquierda, y sale hacia abajo la corriente 1 más 2. ¿Ya? Entonces, si aplicamos aquí la suma de las corrientes, tendría que ser que I1 más I2 forman esta corriente denominada I3, ¿ya? Que es la corriente que sale debido a la llegada de I2 e I1 en ese punto. Entonces, ¿se puede dar esta suma al revés? Perfectamente. Y esa es la ley de los nodos, o la denominada primera ley de Kirchhoff para circuitos de corriente continua. Vuelvo a repetir que la suma de las corrientes que llegan al nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Luego tenemos la segunda ley. Y la segunda ley, aquí tienen que ustedes poner mucha atención, porque la segunda ley propone qué es lo que pasa con las caídas de potencial que se registran en el circuito. Y las caídas de potencial se registran cuando la corriente pasa por la resistencia del circuito eléctrico. Si nosotros recordamos un circuito en paralelo, por ejemplo, en un circuito de conexión de resistencia en paralelo, sale la corriente total y la corriente se va distribuyendo de manera distinta por cada resistencia. Y esa corriente se distribuye de tal manera que el voltaje es constante para cada una de las resistencias, es el mismo, pero como hay distintos valores de resistencia, la corriente, para mantener ese voltaje igual, debe ser distinta. La que tenga menor resistencia, la corriente va a ser mayor, y la que tenga mayor resistencia, la corriente va a ser menor para mantener el voltaje constante. Si recordamos el circuito en serie la corriente es exactamente la misma. Pero para mantener la misma corriente debido a la resistencia, lo que tiene que ocurrir es una caída de potencial. Tiene que haber una disminución en el voltaje al cual está conectada esa resistencia. De tal manera que cada resistencia en una conexión en serie tiene un voltaje distinto asociado del total. Una parte del voltaje total se va para cada una de las resistencias. De tal manera que aquella resistencia que tenga un mayor valor va a necesitar una dosis de voltaje mayor para mantener la corriente constante circulando por ese circuito en serie, porque en serie la corriente es siempre la misma. ¿Ya? Entonces, en función de la resistencia es cómo se va redistribuyendo la corriente y cómo se vayan conectando estas a través del voltaje inicial. Por tanto, en esta ley lo que hacemos es determinar cómo vamos registrando las caídas de potencial que van en el circuito para poder ir describiendo ese voltaje total que va teniendo el circuito. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley? Dice que la suma algebraica de los cambios de potencial a través de todos los elementos a lo largo de cualquier lazo o malla de un circuito cerrada debe ser cero. ¿Ok? Debe ser cero. Eso quiere decir que la suma de los voltajes tiene que ser igual a la suma de los FEM por I por R. Y para ello, nosotros tenemos que reconocer 4 condiciones que vamos a anotar esto. ¿Ya? Matemáticamente, estas condiciones se traducen en esto. Que la suma de las FEM tiene que ser igual a la suma de los I por R, que son las caídas de potencial. Así se traduce esta ley de manera sencilla. Y esto se cumple que tiene que ser cero, porque son iguales, por lo tanto la suma va a dar cero. Cuando yo hago la suma de las FEM que van a estar en el circuito, debo considerar hacia dónde va la corriente, ¿ya? Y la corriente, cuando pase por la FEM, me va a permitir establecer si la anoto como más FEM o menos FEM, es decir, más batería o menos batería. Si la corriente, por ejemplo, vamos a partir por esta última parte, si la corriente va hacia la derecha, en el circuito, la corriente me dice, no,
movimiento, no es la corriente. Estoy hablando del movimiento. A ver. Cuando yo tenga un circuito, para poder describir las leyes de las mallas, necesito escoger un sentido de movimiento. Y me puedo mover en una malla a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Una malla es un circuito cerrado, que puede ser un rectángulo, o puede ser una figura geométrica como un triángulo, o puede ser un cuadrado. Cualquiera de ellas me marca una malla. Aquí tengo una malla de tipo rectangular, aquí tengo una malla de tipo triangular y aquí tengo una malla de tipo cuadrado. Estas son las mallas. Es un circuito cerrado dentro del circuito, de tal manera que este puede ser una parte de otro circuito, ¿ya? Entonces aquí yo puedo tener otro rectángulo, por ejemplo, y ahí tengo la malla 1 y aquí tengo la malla 2. O esto puede ser parte de otro triángulo, entonces aquí tengo la malla 1 y aquí tengo la malla 2. O esto puede ser también otro cuadrado, 1 y 2. ¿Ya? Entonces es un circuito cerrado. ¿Y qué significa que un circuito cerrado? Que yo me muevo sin levantar el lápiz, y ahí formo una malla, desde donde parto a donde vuelvo a finalizar. Si no levanto el lápiz es porque es una malla. Entonces, cuando yo tengo una malla, la malla la puedo recorrer en dos sentidos. Puedo moverla en sentido horario o antihorario. Bien, entonces, cuando yo quiero escribir la segunda ley de Kirchhoff, debo ver el sentido de movimiento en esa malla para la FEM. Sentido de movimiento. Entonces, si yo me muevo por la FEM y paso de más a menos, debo anotar menos FEM en la ecuación. Si me muevo hacia la derecha, este es el sentido de movimiento, y paso por una FEM, pero de menos a más, porque me estoy moviendo hacia la derecha, entonces paso de menos a más, anoto más FEM. Eso significa que cuando yo pase por un voltaje de acuerdo al sentido de movimiento que escogí, voy a anotar menos FEM cuando llegue al lado negativo, cuando pase de más a menos. Y voy a anotar más FEM cuando pase del menos a más. De esa manera yo debo registrar el valor del voltaje de la pila que en ese circuito en esta ecuación. Y por otro lado, debo analizar qué pasa con la corriente. Si el sentido de movimiento es a favor de la corriente, es decir, me estoy moviendo en el mismo sentido de la corriente y paso por una resistencia, debo anotar la caída de potencial como menos I por R. Si voy en el sentido que escogí moverme dentro de la malla, me estoy moviendo en ese sentido y paso en contra de la corriente, debo anotar que la caída de potencial en esa resistencia es I por R. Entonces, el sentido hacia donde yo recorra la malla va a determinar el valor que voy a registrar de la FEM y va a determinar el valor que voy a registrar de la caída de potencial, que es I por R. Entonces, para concluir en esta segunda ley, cuando yo pase por la FEM, tengo que ver si paso de más a menos o de menos a más. Y anotar si paso de menos a más, más, y anotar de menos si paso de más a menos. ¿Ya? Y cuando paso por una resistencia, esa resistencia representa una caída de potencial, y la caída de potencial es la ley de Ohm, que es el voltaje, que es la corriente por la resistencia. Si paso por una resistencia y voy a favor de la corriente, es menos I por R, y si voy
en el sentido de movimiento en contra de la corriente, se anota más I por R. De tal manera que así determino la suma de las caídas de potencia. Y esas tienen que sumarse y tienen que dar 0. Bien, entonces veamos un ejemplo de cómo aplicar las leyes de Kirchhoff, ya cómo se aplican estas condiciones. Calcular las corrientes en el circuito. Esa es la principal pregunta que se hace en las leyes de Kirchhoff cuando yo tengo un circuito más complejo que una conexión mixta de resistencia. A simple vista observamos ahí que tenemos un circuito en el cual hay 3 fuentes de voltaje, 3 pilas o 3 baterías, y hay 5 resistencias. Y vemos que hay 2 mallas, o pueden ser 3 mallas inclusive, ¿ya? Y me piden por lo general, cuando trabajo con las leyes de Kirchhoff, determinar el valor de las corrientes que están circulando por el circuito, porque me entregan los valores de voltaje y me entregan los valores de resistencia. Entonces, son 3 corrientes las que voy a tener en el circuito debido a la ley de Kirchhoff, a la primera ley de Kirchhoff. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Para establecer qué ocurre con las corrientes, yo debo escoger el voltaje mayor del circuito. El voltaje más grande del circuito es esta pila o batería, o FEM, que me entrega un valor de 10 voltios. Recordemos que este es el lado positivo, el más largo, y el más cortito es el lado negativo. ¿Ya? En este circuito se ha dibujado la corriente eléctrica hacia arriba. Entonces, establecemos que esta FEM tira al circuito una corriente 1, y esa corriente 1 llega a ese punto, que es el nodo A. Y en ese nodo, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la corriente 1 se tiene que separar. Desde A a B se va a llamar corriente 2, por esta línea central, y desde A a B, por la línea exterior, se va a llamar corriente 3. Entonces, si nosotros aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de nodo, nosotros establecemos que la corriente 1 que llega es igual a la corriente 2 más la corriente 3 que va a salir. Y ahí aplicamos la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, de acuerdo a ese punto que es el nodo A. Eso es lo que ocurre en el nodo A. ¿Ok? Si yo analizara la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff para el nodo B, tendría que I2 más I3 es igual a I1, que es exactamente a eso. ¿Ya? Y luego, debo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cómo se escribe? C H y 2O F. Me quedo más feo. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que tenemos que plantear la ley de las mallas. Entonces, ¿cuáles mallas vamos a determinar? Por un lado, vamos a trabajar con esta malla que voy a colorear en color verde, que es la malla del lado izquierdo. ¿Ok? Esta malla. La malla del lado izquierdo mirando la pantalla. A esa le vamos a llamar la malla 1. Y luego vamos a trabajar con la otra malla, que le vamos a llamar la malla 2, y que la voy a colocar en color violeta, que es la malla del lado derecho. Entonces ahí tenemos 2 mallas, porque si yo no levanto el lápiz, tengo ahí esas 2 mallas, que esta va a ser la malla 2. ¿Ya? Entonces, debo plantear
las ecuaciones de esa malla y vamos a seguir con los colores para hacer la diferencia. Entonces vamos a escribir acá la malla 1, la segunda ley de Kirchhoff para la malla 1. ¿Qué se tiene que cumplir? Que la suma de las caídas de potencial con voltaje tienen que dar 0. Eso es lo que dice. Entonces, para escribir la ecuación de la malla 1 yo debo escoger un sentido de movimiento. Me puedo mover a favor de las manecillas del reloj mecánico o me puedo mover en contra de las manecillas del reloj mecánico. Yo voy a escoger moverme a favor de las manecillas del reloj mecánico, por lo tanto voy a decir que me muevo en ese sentido. Ese es el sentido que yo escojo de movimiento, a favor de la manecilla del reloj. Entonces voy a partir de este punto y lo primero que voy a observar es que, voy a partir de acá abajo mejor, voy a partir de acá abajo y voy a pasar por la FEM y voy a pasar de más a menos, por lo tanto tengo que anotar menos ese voltaje 1, que son menos 10 voltios, porque estoy pasando de más a menos, y recordamos que cuando yo paso por una FEM de más a menos, tengo que anotar menos FEM. Luego me sigo moviendo por esta malla y paso por esta R1, me muevo a favor de la corriente, por lo tanto tengo que anotar menos la resistencia, que es 2 ohm, por la corriente que está pasando por ella, que es la corriente 1. Vuelvo a la lámina anterior, cuando paso a favor de la corriente por una resistencia, tengo que anotar menos I por R. Llego al punto A, tengo que bajar porque me estoy moviendo por esta malla y ambas mallas tienen la misma línea central que las une. Entonces paso desde A por la línea central y por ahí pasa la corriente 2. Dejó de pasar la corriente 1, ahora pasa la corriente 2. Y voy a moverme por esa FEM 2, por ese voltaje 2, y paso de menos a más. Entonces, en la ley de las mallas, debo anotar más 6 volts, porque estoy pasando de menos a más 6. Luego paso por R4, y R4 me estoy moviendo a favor de la corriente 2. Entonces tengo que anotar menos la resistencia por la corriente que pasa por ahí. Luego de B me estoy moviendo hacia la izquierda y paso nuevamente por una resistencia. En este caso voy a favor de la corriente, entonces quedaría menos 4 por I1. Termino, por lo tanto esto es igual a 0. Vuelvo a repetir. Me voy moviendo por la malla izquierda, escogí moverme en sentido de las manecillas de reloj mecánico, ese es el sentido de movimiento, por lo tanto voy a partir desde acá abajo. Lo primero que hago es pasar por esta FEM y paso de más a menos, por lo tanto es menos, paso por R1, entonces multiplico la corriente por R1 y es menos, voy por la línea central, paso por esta FEM de menos a más, por lo tanto es más. Recuerden que donde llego es el valor de la FEM, paso por la resistencia 4 y es menos 3 por I2, porque la corriente 2 es la que está pasando por acá. Luego de B me muevo hacia la izquierda, paso por R3 y por R3 pasa la corriente I1. I2 solo pasa por el centro, I1 pasa por el contorno lateral izquierdo. Entonces ahí quedaría 4 ohm por I1. Y ahora reduzco términos semejantes. Este voltaje lo puedo reducir con ese voltaje. De tal manera que menos 10 más 6, eso da menos 4 voltios. Puedo juntar I1 con I1 y 4I1 con menos 2I1, eso es menos 6. Y finalmente queda el menos 3 ohms por I2, porque esas corrientes son distintas. Y tengo igual a 0. Y esta es la ecuación que he formado para la malla 1. Ahora voy a cambiar de color y vamos a escribir la ecuación de la malla 2. La malla 2 es la malla del lado derecho
y también tengo que escoger un sentido de movimiento. Entonces esta malla 2 también me voy a mover así. Ese es el sentido. También me voy a mover a favor de las manecillas del reloj mecánico. Ustedes pueden moverse hacia el otro lado y les debería dar la misma ecuación, pero con los signos cambiados. Entonces, la malla 2, voy a partir moviéndome desde el punto A hasta llegar nuevamente al punto A. Entonces voy a pasar primero por esta R2 y en este lado está pasando la corriente 3. Entonces sería menos I3 por 4 o menos 4 por I3 porque estoy a favor de la corriente, entonces eso es menos. Menos 4 ohm por I3. Paso por el voltaje 3 y voy a pasar de más a menos. Recuerden que el lado más largo es positivo y el más cortito es negativo. Entonces tengo que anotar menos 4 voltios, porque estoy pasando de más a menos. Paso por la R5 y voy a favor de la corriente porque aquí hacia abajo está la corriente 3. Entonces pasa la corriente 3 por ahí. Entonces sería menos el valor de la resistencia por la corriente 3. Llego al punto B y ahora comienzo a subir por la línea central porque decidí moverme hacia arriba, o sea, a favor de las manecillas del reloj mecánico. Y aquí estoy pasando por una resistencia, pero voy en contra de la corriente porque la corriente 2 va hacia abajo y yo me estoy moviendo hacia arriba. Entonces voy en contra de la corriente y eso es más los 3 ohm por la I2, que es la corriente que pasa por esa línea. Y luego llego a esta FEM y voy a pasar de más a menos porque me estoy moviendo hacia arriba, entonces tengo que anotar menos 6 voltios porque llego al lado negativo. Y eso es igual a 0 porque ya termino en el punto A. Ahora reduzco los términos semejantes, que son este voltaje con ese voltaje, que serían menos 4 menos 6, que da menos 10 voltios. Escribo el valor de la corriente 2 primero, para que quede en orden. Y luego está la corriente 3, que puedo reducir ese menos 4 con ese menos 2, que me da menos 6. Y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo a través de la ley de las mallas y a través de la ley de los nodos? Estoy buscando las ecuaciones que me van a permitir encontrar la corriente eléctrica que circula por esta malla, por este circuito de corriente continua. Y como son 3 corrientes las que van a circular, necesito 3 ecuaciones, porque eso sí se debe cumplir. Se debe cumplir que si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. ¿Y cuáles fueron estas 3 ecuaciones? Por un lado, la primera ecuación que formé fue la ley de los nodos. Por otro lado, tomé una malla y por otro lado tomé otra malla. Pero si me es más fácil trabajar con la ley de las mallas, incluso podría formar 3 mallas, que sería la malla del lado izquierdo, del lado derecho, y podría tomar la malla exterior, sin considerar el lado central. Esa también sería una ecuación viable, pero como ya tengo las 3 ecuaciones, para poder encontrar las 3 incógnitas, con eso debo encontrar una solución. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hasta aquí llega la parte física de la electricidad. La formulación de las ecuaciones que permiten resolver cuánto vale la corriente 1, cuánto vale la corriente 2 y cuánto vale la corriente 3. De aquí en adelante, cuando yo ya formé las ecuaciones, es solo matemática. Y en matemática, cuando nosotros tenemos sistemas de ecuaciones de 3×3, tenemos distintas formas para resolverlo. Una de ellas es matrices, otro camino es sistema de ecuaciones, Cramer, y hay un método por ahí también que se llama el método de Maxwell. Todas son aplicaciones matemáticas que permiten resolver sistemas de ecuaciones de 3×3. Si usted conoce cómo resolver sistemas de ecuaciones de 3×3 con matrices a través de la regla de Cramer, hágalo. Si conoce la ley de Maxwell, hágalo. En esta primera ocasión, yo voy a mostrarles cómo se resuelve, pero usando sistemas de ecuaciones. No voy a utilizar ni matrices, ni determinante, ni Maxwell. Solo voy a usar sistemas de ecuaciones. Chicos, ¿les puedo pedir un minutito, por favor? Que tengo que responder algo importante.
Solo un segundito. Ya. Muchas gracias por esperarme, pero tuve que atender a alguien que llegó. Bien, estábamos en esto. Profe, no, profe, ¿me ayudaría? ¿Podría colocar la primera regla, por favor? Que se me olvidó copiar algo. Ahí. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, entonces les decía que voy a resolver este sistema de ecuaciones a través de esta lógica. Y vamos a ir mezclando la manera de resolverlo. Por un lado, recuerden que un sistema de ecuaciones tiene tres métodos de solución: reducción, sustitución e igualación. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer el proceso de sustitución. ¿Por qué? Porque para poder resolver por sistemas de ecuaciones, con estas tres ecuaciones que tenemos, la 1, la 2 y la 3, necesitamos conseguir que de las tres dejar dos que tengan las mismas incógnitas. Si nos damos cuenta, la primera ecuación tiene la corriente 1, 2 y 3 como incógnita. La segunda ecuación tiene la corriente 1 y la corriente 2. Y la tercera ecuación tiene la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conseguir como primer paso? Necesitamos conseguir dos ecuaciones que tengan las mismas dos incógnitas. Y para lograr eso, vamos a utilizar el proceso de sustitución. Es decir, vamos a tomar de la corriente de la ecuación 1 la definición de corriente 1 que dijimos que era corriente 2 igual a, más corriente 3, y la vamos a sustituir en la ecuación 2. ¿Para qué? Para que la ecuación 2 quede con las incógnitas de I2 e I3 y tenga las mismas incógnitas que la ecuación 3. Y así vamos a conseguir tener dos ecuaciones con las mismas incógnitas. Por lo tanto, el primer paso es sustituir la ecuación 1 en 2. Eso significa que en vez de escribir I1 en la ecuación 2, yo voy a escribir I2 más I3. Entonces quedaría menos 4 voltios, menos 6 ohm,
Y en vez de I1, voy a colocar un paréntesis, escribo I2 más I3. Menos 3 por I2 igual a 0. Y luego hacemos reducción de términos semejantes. Aquí quedaría menos 4 voltios, menos con más menos, menos con más menos, menos 3 ohm por I2. Luego, esta I3 queda sola, ese I2 con ese I2 los junto y el 4 volt queda solo, entonces quedaría menos 4 voltios. Vamos a dejar I2 primero, que quedaría menos 9. Menos 6 igual a 0. Entonces tendríamos esta ecuación que le llamamos la ecuación asterisco, que viene siendo la ecuación que nace de la sustitución de 1 en 2. ¿Y qué he conseguido? He conseguido tener esta ecuación asterisco que tiene las mismas incógnitas que la ecuación 3. Entonces con 3 y la ecuación asterisco formo un sistema de ecuaciones que me va a permitir encontrar o I2 o I3. Y después teniendo una de ellas, encuentro la otra y después voy a encontrar la otra. ¿Ya? Entonces ahora me voy a un sistema de ecuaciones y este es el segundo paso entre la ecuación asterisco que encontramos, ¿cierto? Y la ecuación 3. Entonces anotamos la ecuación 3, tal y cual como la hemos anotado acá, menos 10. Me voy a olvidar del volt. Bueno, ya trabajemos con la unidad de medida. Mejor. Más 3 ohm por I2. Menos 6 ohm por I3. Y esto igual a 0. Luego, anoto el asterisco. Menos 4 volt. Con el lápiz. Menos 4 volt. Menos 9 ohm por I2. Menos 6 ohm por I3. Igual a 0. Menos 6 ohm, menos 6 ohm. Observamos que en este sistema I3, por ejemplo, tienen los mismos valores. Y lo que se debe conseguir es que tengamos que una sea positiva, la otra sea negativa y tengan la misma incógnita. Entonces, lo que debo hacer acá es simplemente multiplicar por una de ellas por menos 1. Y voy a escoger multiplicar por menos 1 la ecuación de arriba. Multiplico por menos 1 toda esta primera ecuación. ¿Ya? Toda esa primera ecuación. Entonces quedaría, porque tienen el mismo valor, estoy utilizando reducción, eso es lo que voy a usar, se me había olvidado comentarles eso, y voy a hacer que I3 tenga el mismo valor que en los dos lados, pero una sea positiva y la otra sea negativa. Entonces voy a multiplicar por menos 1 para que esta quede positiva y así después reducirla. Entonces quedaría 10 volt, porque pasa a ser positivo, menos 3 ohm por I2, más 6 ohm por I3. Y eso es igual a 0. Y la ecuación de abajo queda igual. Menos 4 voltios, menos 9 ohm por I2, menos 6 ohm por I3, igual a 0. Luego hago una raya y sumamos hacia abajo, porque estamos utilizando reducción. Al sumar, el I3 con el I3 se hacen 0. Y simplemente queda 6 voltios menos 9, 10, 11, 12 ohm de I2, igual a 0. Entonces despejo I2 y quedaría que es I2 es 6 dividido 12. Eso sería I2. Y 6 dividido 12, eso es 0.5, que es un medio. O sea, queda 0,5 y volt sobre ohm, eso es ampere. Y ahí tengo la corriente 2. Entonces encontré la corriente 2 y ahora puedo tomar cualquiera de estas ecuaciones, la asterisco o la ecuación 3, y encontrar I2. Por lo tanto, sustituimos el valor de I2 en cualquier ecuación.
Sustituimos ion en, puede ser la ecuación 3, nuevamente. Entonces, ¿cuál era la ecuación 3? La ecuación 3 era esta, que tenía menos 10 voltios, era la primera, más 3 ohm por I2. E I2 dijimos que era 0,5. 0,5 amperes, menos 6 ohm por I3, igual a 0. O sea, me queda una incógnita que es I3. El menos 10 volts se mantiene y multiplicamos 3 por 0,5 y eso es 1,5 voltios, porque ohm por ampere es volt. Menos 6 ohm por I3, igual a 0. Luego reducimos el menos 10 con el 1,5 y eso nos da un valor de 8,5 negativo, que pasa hacia el otro lado. Bueno, lo vamos a anotar, 8,5 voltios. Voy a pasar el 6 ohm para el otro lado, para que quede ahí, y este pasa ahora dividiendo, entonces queda menos 8,5 voltios dividido en 6 ohm. Ese es el valor de I3. Dividido en 6, esto da menos 1,4 I3. Y aquí es importante entender que es posible que me den corrientes negativas, pero ¿qué indica el valor negativo? Indica que me estoy moviendo, o cuando dibujé la corriente, en verdad la corriente no va en el sentido que la dibujé, sino que la corriente va en el sentido contrario. No es que el valor esté malo, el valor es correcto, pero la corriente va en sentido contrario. Simplemente eso, que si en este caso yo dibujé la corriente 3, que va hacia la derecha, que viene en este sentido, en verdad realmente la corriente no viene hacia acá, la corriente va hacia allá. Entonces tengo que la corriente 1 llega, la corriente 3 va para allá y la corriente 2 iría hacia abajo. Y luego, como cuarto punto entonces, ya teniendo la corriente 3 y la corriente 2, sustituimos corriente 2, 3 y corriente 2 en la ecuación 1, que es la ecuación que relaciona las tres corrientes, y sabemos que la corriente 1 es simplemente la corriente 2 más la corriente 3. Dato importante, si la corriente dio negativa, cuando la sustituyen en otra ecuación, también tiene que ir con el signo negativo. Entonces aquí tendríamos 0,5 amperes más menos 1,4 amperios. Entonces, menos 1,4 más 0,5, eso da menos 0,9. Y ahí tenemos las tres corrientes que están pasando por este circuito. Entonces tenemos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 que están circulando por este circuito que tiene 3 FEM y 5 resistencias. Y con eso ya hemos descrito todo el circuito. Hemos dicho que sale una corriente 1 por la malla del lado izquierdo, esa corriente 1 vale 0,9 negativo, y que va en sentido contrario. Yo la dibujé hacia la derecha, pero en verdad va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la corriente 3 va hacia la izquierda, la corriente 1 también va hacia la izquierda y la corriente 2 va hacia abajo porque la corriente 2 nos dio positivo. Entonces la corriente 3 y la corriente 1 van en sentidos contrarios, pero tienen esos valores. Y listo, eso es. Describimos la corriente por cada resistencia, por cada FEM y tenemos todo lo necesario. Y esto es Kirchhoff, así se trabaja. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe. Perfecto. Espero que para todos sea lo mismo. Bien, entonces yo voy a compartir con ustedes ahora este documento que hemos visto de las leyes de Kirchhoff, y el día viernes no tenemos clase, ¿cierto? Porque es festivo. Ya nos encontramos la próxima semana. La próxima semana les voy a entregar la última tarea, que es la tarea de Kirchhoff. Comentarles que ya corregí la primera. Ustedes pueden entrar al sistema y revisar la primera tarea. Voy de a poquito, me faltan la segunda y la tercera. Espero esta semana corregir la segunda y ya la próxima la tercera y así. Y la próxima semana entonces le entrego la última, que es las leyes de Kirchhoff. Y el día miércoles se las voy a entregar porque el día miércoles quiero hacer un ejemplo a través de
lo que ocurre cuando necesariamente trabajamos con las mallas y sin la ley de los nodos, que es Maxwell, y con eso ya tendrían 2 ejemplos para trabajar en la tarea. Como lo hicimos en las otras actividades, cuando ustedes tengan un circuito de Kirchhoff, lo pueden plasmar en la plataforma PET y corroborar los resultados que van teniendo a través del desarrollo matemático. Entonces, la última actividad va a ser eso. Yo les voy a pasar un circuito complejo. Ustedes van a tener que desarrollarlo a través de las ecuaciones de Kirchhoff, hacer el desarrollo en la hoja de trabajo, y para corroborar si están bien o no, pueden utilizar la plataforma PET para medir voltaje y corriente en los puntos más difíciles y así corroborar que el dato que le dio sea el dato teórico. ¿Ya? Así que por mi parte eso quería comentarles hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿La prueba cuándo sería? En esta unidad no hay prueba. Recuerde que en esta unidad la nota que sale son las 4 actividades que estamos realizando. Las 4 actividades forman la nota total. Entonces después terminando las 4 actividades, la siguiente unidad se habría prueba. Tampoco, porque la segunda unidad van a tener que elaborar un proyecto. Ya. Ya no tienen más pruebas, eso quiero decirles, porque finalmente terminamos la asignatura con una disertación. Ya, pues, gracias. Y quiero pedirles permiso para que me dejen dejar un mensaje a todos aquellos compañeros que ven el video posteriormente y que no regularmente se conectan a las clases. Hacerles un llamado a que de ahora en adelante estén presentes en las clases, participen un poco más, porque lo que viene son actividades en equipo que tienen involucrada autoevaluación, coevaluación, es decir, evaluar a los compañeros, más la nota que tengan que hacer del informe del trabajo de la presentación. Por lo tanto, si no participan, van a tener notas deficientes. La primera actividad yo ya la revisé y de los 29 compañeros recibí solo 17 trabajos. Hay 12 compañeros que no entregaron y ya no tienen ninguna posibilidad para entregar esa actividad. Revisé la segunda y en la segunda también me parece que eran 19 compañeros que entregaron. La tercera no he visto. Por lo tanto, todos aquellos que no entregaron las actividades de las semanas anteriores tienen un 1. ¿Ya? Las actividades, las 4, se promedian 25% cada una, o sea, se promedian, se saca el promedio de las 4 y esa es la nota que va al sistema. Por lo tanto, si no entregaron la primera actividad, tienen un 1, y ese 1 les va a bajar el promedio si es que entregaron la 2, la 3 y la 4. O si van a entregar solo la 4, que es la próxima semana, o la 3, que ya la 3 me parece que terminó el tiempo incluso. Entonces, si no están participando en la asignatura, eso les va a traer muy malas notas y muy malos resultados. Por lo tanto, la invitación es a que se preocupen de la asignatura, que vean regularmente los videos, porque si no, la nota va a ser deficiente, y entiendan que esta asignatura, más allá de estudiar mucho, necesita una mayor participación. Solo dejarle ese mensaje. La 3 era con las 2 conexiones, ¿cierto? Paralela y serie. No, la 3 era la mixta. Por eso tenía las 2 series, por la paralela y la... Sí. Ya. No me acordaba si la había entregado. Bien. Así que bueno, dejarle ese mensaje a los compañeros que no están participando regularmente en la asignatura y que vean, porque si no van a reprobar, ¿ya? Y esta asignatura no es para reprobarla, es para tener buenos resultados, pero sí para trabajar de manera objetiva. Bien, solo eso, me despido, que tengan un buen fin de semana, aprovechen de descansar o estudiar también, que tienen harto, me imagino, en estos últimos meses ya del primer semestre. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe.